Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Remedios Populares y hoy vamos a ver cómo controlar la ansiedad. Eh, Recordando uno de los audios, una vez que escuchaba por ahí en internet a un gurú muy sabio que le preguntaban que cuál era una de las formas más efectivas para conocerse a sí mismo. Y él decía que cuando nosotros conocemos qué es ir adentro y qué es observar afuera, íbamos a empezar a descubrir la maravilla de conocerte a ti mismo. Y entonces él hablaba de lo hermoso que es entender, sentir y creer. Y lo relacionaba con el cuerpo, la mente y el espíritu y decía, sabes que tienes cuerpo porque lo sientes, sabes que tienes mente porque piensas, pero el espíritu es la parte donde tienes que creer. Y ahí es donde está la clave y donde entraban los conceptos de fe, de lo que crees porque no lo sientes ni lo piensas. Y entonces era un sentido muy elevado en el que nos tendríamos que conectar con la fe, con lo que crees. Y entonces así empezaba el gurú a crear esta filosofía, a filosofar sobre estas cosas. Y también comentaba que una cosa era las cosas que tienes porque están definidas por lo que acumulas. Lo que acumulas es tuyo. Y tú eres en esencia un ser. Decía él que lo que acumulas es tuyo, pero no eres tú. Entonces que tenemos que dejar a un lado todo lo que hemos acumulado y ser nosotros. Él ponía un ejemplo de tu casa. La casa es algo que tú has acumulado, pero no eres tú. Entonces lo tienes que dejar a un lado y ser. Tu trabajo es algo que tienes, pero no eres tú. Y entonces tendríamos que dejarlo para ser nosotros. Tu pareja es algo que tienes en la vida, pero no eres tú. Y entonces, para conocernos a nosotros mismos, decía ese gran sabio que tendríamos que dejar todo a un lado y ser nosotros mismos. Y es así como empiezo a hablar de esta palabra que es la ansiedad, que es uno de los trastornos emocionales pues que hoy día ha quejado a muchas personas porque tenemos miedo al futuro. La ansiedad es un estado mental, es algo que tiene que ver precisamente con nosotros, pero que relacionándolo con el exterior sentimos que nos está atacando, pero son creaciones mentales. En el libro de La enfermedad como camino, el autor nos dice que nos sentimos perseguidos por la vida en una carrera que creemos que vamos a perder. Y estas palabras son bien profundas porque nos pone y nos dice, estás en la carrera de la vida y sabes que vas a perder. Por eso es que te da ansiedad. Pero entra ahí una pregunta. ¿Y quién te dijo que es malo perder o quién te dijo que es bueno ganar? Porque estamos siempre en una caja de creencias donde tenemos expectativas y si cae la acción fuera de nuestra expectativa, pues hay frustración, hay ansiedad y otro tipo de desórdenes, pero específicamente para el autor lo maneja de esa forma. Te sientes perseguido en la carrera de la vida y crees que vas a perder, pero no importa si pierdes o ganas, porque finalmente sigues viviendo, ¿no? Entonces, es importante entender que se vive en una ilusión
Y finalmente tú vas a crear tu propia realidad, porque el que controla las situaciones de adentro hacia afuera, pues eres tú. Entonces, a las personas que tenemos con problemas de ansiedad hay que trabajar mucho la conciencia. También el autor dice algo clave, porque nosotros que vamos a recomendar a las personas que tienen ansiedad, tenemos que enseñarles a ver su sombra, dice el autor, que viven reprimiendo su sombra, entonces le tienen miedo a su oscuridad. Yo siempre que platico con las personas que me rodean en los círculos y con mi familia, les digo, conozco tanto mi oscuridad, la abrazo y la amo de verdad, y sé cómo soy, y sé que en la oscuridad tengo lo mío y que en la luz también tengo lo mío. Pero hoy en este trabajo de medicina, pues entiendo que la oscuridad es parte de la luz. Además la reconozco y la abrazo y no la reprimo o ya no la reprimo, ¿no? Generalmente las personas que reprimen su sombra van a tener problemas en los riñones, en el sistema nervioso, en el sistema linfático, en las uñas, en el cabello y sobre todo en la piel. Uno de los problemas que tienen las personas con ansiedad es acné, pigmentación. Entonces vas a reconocer enseguida a una persona que tiene ansiedad en el tono de la piel, en la coloración y en la pigmentación. Es bien interesante ver cómo se relacionan las enfermedades finalmente con nuestro cuerpo, porque es tan sabio que el cuerpo a través de su estructura nos está enviando mensajes para que podamos llegar a la conciencia. Entonces, una de las primeras formas que nosotros siempre recomendamos es que seas consciente. Yo siempre les digo a los alumnos en las clases, sobre todo de prácticas alternativas o ancestrales, que nosotros tenemos que ser conscientes, que ya no tenemos que ser apapachadores, porque al apapachar o consentir estamos bloqueando que encuentren el hilo que los va a llevar a encontrar su sombra y a equilibrar su vida. Entonces, cuando nosotros bloqueamos ese mismo aprendizaje o esa misma sombra, estamos bloqueando el proceso de enseñanza. Entonces, esta parte de reconocer la sombra nos va a ayudar a experimentar qué es lo que está pasando realmente en el interior. Entonces, desde ahí, desde ese síntoma externo, empiezo a ir hacia adentro. ¿Cómo voy hacia adentro? Pues ya no los decía, ya lo recomendaba al inicio de esta transmisión, el conocerte a ti mismo. Entonces, esa es una de las partes primordiales para los que sufrimos este trastorno de ansiedad. Y sobre todo, hacerlo responsable, porque las personas que tienen ansiedad huyen de la responsabilidad y tratan de evitar todo tipo de situación que les genere ese trastorno. Entonces, recordar que a veces hacemos creaciones mentales porque finalmente recuerda que si nos conectamos en la vida como los elementos, como el agua que fluye, como el aire que se expande, se inhala y exhala, como el fuego que calienta y que cuando arrasa, arrasa con todo, y con la tierra que nos alimenta y que además tiene un equilibrio en esta sagrada tierra. Cuando nosotros nos empezamos a conectar con los elementales, podemos empezar a sentir ese equilibrio desde lo que nos rodea. Entonces podemos ir observando cómo esa conciencia nos va a ir transformando, pero sobre todo nos va a ir conectando al flujo de la vida. Yo creo, y siempre lo digo, que la mayor medicina está dentro de nosotros, pero sí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de conciencia. Entonces, invitarlos a ser conscientes, invitarlos a conectarse al flujo de los elementos de la tierra, del aire, del agua y del fuego, en esa observación para aprender qué es lo que debemos de transformar en nuestra vida. Entonces, en esa parte tenemos lo que nos recomienda nuestro autor en el libro de La enfermedad como camino, que es hacerse consciente,
en primer lugar, reconocer nuestra oscuridad y tomar responsabilidad de todas las acciones que hay en nuestra vida, todas las que pasan. Y sobre todo le vamos a sumar la que nos dice el gurú tan sabio, de conócete a ti mismo y vas a dejar las cosas que son tuyas, pero que no eres tú. Vamos a abandonar las cosas que son tuyas, pero que no eres tú. Entonces, con esos 4 puntitos podemos ir trabajando la parte de la ansiedad, sobre todo para no consumir medicamentos, porque pues ya sabes que el consumo de medicamentos a veces nos hacen adictos o nos hacen querer consumirlo con más frecuencia o nos sentimos que si ya no tenemos esa dosis de cualquier cosa, nos hace falta algo. Entonces siempre hay que aprender que la medicina y todas las sustancias que requieres están en ti. También es súper importante recordar que están en los alimentos que consumimos porque somos lo que comemos. Entonces siempre les recomiendo que consuman la mayor cantidad de alimentos crudos, frutas y verduras, que eliminen carnes rojas de su dieta o de ser posible pues que las consuman en menor medida y pollo solo que sea orgánico o que no tenga alto contenido de hormonas. Entonces recuerda que es muy importante siempre en cualquier tipo de enfermedad recomendar que lleven una dieta saludable, sobre todo dieta de plato saludable. Hoy me preguntaba una amiguita que cómo le hice para poder equilibrar mi peso, que si había ido con nutriólogo. Yo le dije no, solamente llevo un régimen o una dieta en mi vida diaria de plato saludable y 30 minutos de ejercicio. Y con eso es más que sencillo. Y gracias a estas prácticas que he llevado en los últimos años, pues entendí que todo en esta vida es un equilibrio. A veces me doy mis breaks como todo, pero sí llevo un equilibrio regular. Entonces recuerda que la dieta es muy importante en cualquier tipo de enfermedad, el alimentarse de forma saludable, frutas y verduras, una cantidad de carbohidratos y proteína en menor medida y sobre todo quitar, les dicen por ahí los venenos blancos, el azúcar, la sal, harina, no recuerdo los otros dos, pero quitar el exceso de azúcar, de harina y de sal. Eso sí es importantísimo. Y en cuanto a nuestro libro de remedios populares, pues dicen los abuelos que tenemos que observar esas situaciones y no depender del futuro. No quieras controlar el futuro. Cuando queremos controlar el futuro es cuando vienen los problemas de ansiedad y se acompañan de tics nerviosos, de sudor, de latidos rápidos del corazón, una respiración agitada, temblor y miedo. Entonces recuerda que cuando nosotros nos fijamos en el futuro, no podemos vivir en el presente, esa es una realidad. Cuando estamos en el futuro no podemos disfrutar el aquí y el ahora, esa conexión infinita con lo que está pasando. Recuerda que el estar en el aquí y en el ahora pues nos va a anclar y además va a construir nuestro futuro. Siempre les recomiendo meditación para que blanqueen la mente, es un decir, para que equilibremos nuestra mente, entonces siempre recomiendo meditación. Pero los abuelos dicen también que podemos tomar un ajo picado en ayunas, o también lo podemos sustituir por 20 gotas de microdosis de ajo. En este caso es indispensable tener en tu almacén o alacena té de azahar o de jazmín. Siempre vamos a tomar té de azahar o jazmín por las noches para disminuir y controlar este padecimiento. Vamos a tomar nuestro baño de agua tibia, de preferencia por las mañanas, con extracto de menta o albahaca. Entonces vamos a tratar de conseguir las plantitas y extraer con alcohol, por ahí lo llamamos tintura madre.
Recuerda que los videos también están aquí en este canal de tintura madre, entonces es muy recomendable cuando te bañes que coloques tintura madre o extracto de menta o albahaca. Y finalmente, consumir 3 cucharadas de avena en una taza de agua y tomar antes de cada comida. Entonces la avena va a ser un alimento que nos va a apoyar mucho en este tipo de trastorno y además nos recomiendan consumir mucha lechuga. Entonces recuerda que a veces no les gusta la lechuga porque solo conocemos una presentación, pero yo hoy puedo observar más de 5 tipos de lechuga y son una delicia cuando las mezclas. Entonces les recomiendo mucho que exploren también esa parte de la diversidad de los vegetales porque pues a veces como conocemos muy poco, nos da miedo consumir o no nos gusta el sabor de los que son más conocidos, pero explora los vegetales y vas a ver que vas a encontrar cosas deliciosas dentro de esta gama de los vegetales y de las lechugas. También nos recomiendan que tomemos microdosis de manzanilla, de menta, de pasiflora, de tila, de valeriana, de neem y de tumbabaquero. Entonces recuerda, podemos consumir 3 gotitas de microdosis en la mañana, en la tarde y en la noche. Y finalmente, como terapia psicológica, le vamos a decir que repita 10 veces por la mañana, 10 veces por la tarde y 10 veces por la noche antes de dormir, sobre todo el siguiente pensamiento que dice así: me amo y me apruebo a mí mismo y confío en el proceso de la vida. Estoy a salvo. Me amo y me apruebo a mí mismo y confío en el proceso de la vida. Estoy a salvo. Entonces, eso sería todo el día de hoy. Es un placer siempre compartir con ustedes, de verdad. Es un regalo poder compartir y aprender en este camino, pero sobre todo saber que esta información llega a las personas en el momento en el que les tiene que llegar. Los abrazo con todo mi amor, con todo mi entendimiento y deseo que todo lo que hagamos pues sea con los fines de la luz universal. Te agradezco mucho que estés escuchando este episodio y te pido que si te gustó te suscribas a nuestro canal y lo compartas.